que ya está con nosotros, el ingeniero José Blandón Castillo, y sus comentarios nacionales. Fernando, quizás una de las razones de la oposición a vender mi lucha es que ese libro describe con salvajismo lo que en materia práctica el nazismo desarrolló. Sí, sí. Lo único que hay que decir de Hitler es que fue el único político que yo he oído que ha dicho todo lo que iba a hacer y lo hizo. En una forma criminal. Entonces, en un mundo como el de como el que estamos viviendo, un mundo de las redes sociales, en donde la gente lee poco y cree tantas cosas, en un mundo en la que las ideas retrógradas comienzan a resurgir por los miedos, ¿no? ¿Sí? Y ya usted ve por allí el fascismo en su... Bueno, Vladimir Putin utiliza el nazismo como... Bueno, entre el fascismo y el nazismo la diferencia es que se llama... Uno lo crea Mussolini y el otro lo inventa Hitler. Exactamente. Esa es la gran diferencia que hay. Esa es la única diferencia. Pero, uno es heredero del otro. Sí, pero en teoría es la más exacerbada odio de raza, de destrucción, de poder, de odio a la humanidad. Todo está concentrado ahí, por una mente enferma. Entonces, el peligro de esto es que en manos de gente irresponsable, usted en los Estados Unidos, hay grupos que se llaman fascistas y que llevan bandera de la nazi. De la sociedad. Y yo siento preocupación profunda por la divulgación de estas ideas, por la falta de lectura. Bueno, esta compañía Wagner, estas tropas de élite rusas, que son una especie de mercenarios, fascistas. Su jefe tiene las SS clavados aquí. Sí, fascistas. Sí, son fascistas, son nazistas. Entonces, quizás este es una de las cosas por las que uno debe explicar la historia, conocerla, para que el nazismo y el fascismo hay que eliminarlo de la conciencia de la gente. Fíjese, voy a comenzar el análisis de Nacional y voy a leerle aquí un tuit que manda esa frase de Ricardo Martinelli. Esa frase que a mí siempre me ha gustado. El nazismo se elimina leyendo y el fascismo se elimina viajando. Sí, pero hay que leer. Hay que leer. El problema es que esto en manos irresponsables y en este tipo de mensajes de bases, de redes sociales que se ha creado, en donde los fake news, a la gente le da igual poner cualquier locura. Observe para que ustedes vean. Y entonces hay poca profundidad en el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo. Es demasiado complejo. Entonces los pueblos están cansados y compran cualquier teoría. Todas. Están comprando toditas. Le voy a leer aquí, hoy arranca un proceso y le voy a leer aquí un tuit de Ricardo Martinelli que dice así: ir a un juicio político en Panamá como Odebrecht es como ir siendo de raza negra en el sur de Estados Unidos en la época de la segregación racial, con un juzgado solo de gente blanca que no aplica la ley, pero sí el perjuicio racial, y esperas, aunque tengas la razón, que te apliquen la ley. Eso lo puso la posición de Ricardo Martinelli frente a esto que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es la primera cosa que debemos tener todos. Hoy, frente a lo que se conoce como el juzgado tercero, liquidador de cuentas penales del primer circuito judicial de Panamá, la jueza Valoisa Martínez va a escuchar las posiciones de la Fiscalía con respecto al caso de Brecht y a quienes dice la Fiscalía que llamaría a un proceso por una supuesta vinculación, y usa la palabra supuesta porque todos los implicados tienen el derecho a que uno asuma la presunción de inocencia por derecho constitucional. Claro. Por eso. Entonces, en este proceso preliminar, la jueza escuchará todos los planteamientos. Una vez que termine, y veremos cómo termina, ella, si termina el proceso, es decir, esta audiencia preliminar, entonces ella tomará un máximo de 30 días posterior a la terminación de esta audiencia preliminar para decidir si hay causas para llamar a juicio.
Si la jueza decide que no hay causa, habrá otro tipo de apelaciones, pero el proceso se desinfla. ¿No sé? Si la jueza decide que hay que llamar a juicio, entonces pasan varias cosas. Los términos de prescripción quedan suspendidos cuando inmediatamente se llama a juicio. De manera que debemos entender que si hoy los que están supuestamente implicados no aparecen en el proceso de hoy, no tienen por qué aparecer. O sea, no es obligatorio, pueden ir si quieren. Lo obligatorio es que esté un abogado representándolos a ellos, bien sea el abogado de la causa que ellos han escogido, o bien sea un abogado de oficio que el juzgado proveerá o la fiscalía proveerá para que asuma la defensa de quien se vea mencionado en ese expediente y cuya la fiscalía pida que se llame a juicio. De manera que al terminar el proceso, que se estima, puede ser 15 días, lo que vamos a escuchar son valoraciones A, del mismo proceso de la fiscalía, y B, valoraciones de los abogados que en uno u otro sentido puedan decidir que el proceso no tiene el viso de legalidad. Ahí va a ocurrir todas las técnicas de defensa de los abogados, y usted tiene que entender que ese es un proceso judicial. Y en el proceso judicial se respeta, se debe respetar lo que dice la ley, la Constitución y los derechos humanos de cada uno de los que están implicados ahí. Por ejemplo, usted se fija que en los Estados Unidos, al expresidente de los Estados Unidos, Trump, le allanaron su casa. Y él ante la corte pidió una persona interventora para interpretar, ver los documentos al margen de todo el mundo y juzgar cuál tenían privilegio de la conversación abogado-cliente. Porque la relación abogado-cliente está reservada, es de carácter estrictamente reservado, no se puede usar en un juzgado para nada, ni un juez ni un fiscal. Puede haber argumentación que sea una conversación entre un abogado y un fiscal. Aquí también. Es un precepto. Yo sé. Por eso tomará más tiempo, pero la justicia express solo existe en los regímenes totalitarios. Todos aquellos que dicen que tiempo toma tiempo, sí, la justicia express, o sea, aquella justicia que todo el mundo quiere, que mañana dicen que José Blandón Castillo se robó 3 vacas y que quieren que me juzguen, yo tengo que presentar, hay un proceso. ¿No? Pero, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, a los prisioneros políticos que fueron condenados a 7 años se hizo en juicios ocultos. Sumarios, totalmente. Sumarios y en violación a todos los preceptos de la presunción de inocencia, de la presentación de pruebas. Fueron condenados y además fueron presentados después en la televisión por el régimen del señor Ortega. Igual pasa en Venezuela. Lo detienen, lo torturan, lo convencen o te condenan y se acabó. Bueno, esa justicia express no es la que queremos nosotros. En las democracias, la justicia es el respeto del proceso y toma tiempo. Entonces, la presión mediática de querer correr el tiempo mediático con el tiempo judicial es una de las grandes deficiencias de nuestros sistemas democráticos. Porque pretendemos ser fiscales, jueces, así, y algunas veces queremos ser verdugos para guindar por ahí mismo. Entonces a ti te condenan, te juzgan y te condenan en público, sin darte ningún derecho ni a réplica siquiera. Entonces, ahora, nuestra recomendación es que usted mire esto, mire con objetividad lo que está viendo y esperamos que el sistema funcione. Ojalá. Y si no funciona, tenemos que hacerlo funcionar. Porque cuando yo le hablaba el viernes de la necesidad
de una justicia por la paz es porque yo creo que sin justicia, Fernando, no hay paz. Y si usted condena a alguien violando la justicia, usted está incrementando la guerra, la confrontación. Pero si usted hace justicia y se entiende por justicia el cumplimiento de las normas establecidas, usted está luchando por la paz. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer justicia por todas las atrocidades que Rusia está cometiendo en Ucrania. Nosotros tenemos que hacer justicia por todas las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela, o las que se cometió en Cuba, o las que se han cometido en cualquier país. Claro. Entonces, y en Estados Unidos también. Nosotros necesitamos que se haga justicia por los jóvenes indígenas que fueron asesinados en Canadá. Justicia. Sin justicia no hay paz. Exacto. Pero sin paz no puede haber justicia. También hay otro proceso que está en desarrollo en este país, Así es. que es el proceso de los 15 diputados de cambio democrático, masivamente, en un proceso que ya la Fiscalía del Tribunal Electoral, en un documento sustentatorio, y hay gente que dice, bueno, es que el fiscal, ¿cómo conocía? El fiscal conocido en este momento porque lo primero que hizo los magistrados del Tribunal Electoral fue enviar copia de ese documento a la Fiscalía Electoral y al Partido Cambio Democrático. Sí, un proceso. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que conocer de esto y valorarlo. Y aunque su posición es la posición del fiscal, que no tiene carácter vinculante, pero es importante que el fiscal electoral, igual lo hizo Cambio Democrático, en un documento casi prácticamente sin sustentación. Pero lo hicieron. Y lo hicimos nosotros aquí en función de los documentos que produjo la Fiscalía y que se hicieron públicos. Entonces, es importante que valoremos lo que ocurre hoy con prudencia y con calma, de manera que podamos escuchar las partes. Escuchar las partes significa escuchar las partes. Así es. Es que eso nosotros los vamos a mantener informados de todo lo que pase a partir de las 9 de la mañana de hoy y veremos todo lo que ocurra. Se lo estaremos transmitiendo nosotros para que usted tome las decisiones. Así es.